Hola, en esta inmunopíldora vamos a seguir estudiando cómo se genera la gran cantidad de linfocitos T y B que necesita nuestro organismo. Os recuerdo que más de 10 a la 11. Y en particular vamos a ver cómo se correlacionan los eventos genéticos que ya hemos conocido, la recombinación V-J, con la maduración de los linfocitos B en la médula ósea. Si os acordáis, hay una célula madre inicial que es capaz de generar todo el sistema hematopoyético, no solo el sistema inmune, sino también eritrocitos, plaquetas, todas las células de la sangre. Si ampliamos un poco la zona que nos interesa de esta diferenciación, hay un momento en que esa célula madre se tiene que dirigir hacia un precursor linfoide que puede originar linfocitos B y NK, o hacia otro precursor linfoide que se va a meter en el linaje T, llegará al timo y se diferenciará en linfocitos T. Pero hoy nos vamos a centrar en la parte central, en cómo ese precursor linfoide se diferencia en linfocito B y cómo suceden los eventos que ya conocemos durante este proceso. Aquí tenemos la diferenciación completa. Este precursor linfoide, que se dice que está en línea germinal porque sus cromosomas de inmunoglobulinas están íntegros, os recuerdo, cadena pesada en el 14, cadenas ligeras kappa y lambda en los cromosomas 2 y 22 respectivamente. Pues bien, ¿qué es lo primero que sucede? El reordenamiento del cromosoma 14, cadena pesada, primero entre los segmentos D y J, y si esto funciona, entre los segmentos V y D. Las fases dentro de la médula ósea en las que suceden estos dos procesos de reordenamiento se llaman fase pro-B temprana y pro-B tardía respectivamente. Si ambas progresan, se va a producir una cadena pesada completa que podrá ser M o D, como hemos visto en píldoras anteriores. Y esto se va a expresar en superficie, aunque no pareciera posible, aunque no haya cadena ligera todavía, se va a expresar en superficie y se llama prereceptor. ¿Por qué? Porque tiene una cadena ligera alternativa o lambda 5, que no es la cadena definitiva. Esta fase es la fase de células pre-B grandes. Y a partir de aquí empiezan a reordenarse las posibles cadenas ligeras, empezando por cadenas kappa, como veremos enseguida. En ese momento se esconde la proteína de nuevo en el interior, no hay expresión, y si se reordena finalmente la cadena kappa o la cadena lambda, tendremos una IgM completa en la superficie. Esta IgM completa marca la fase de células B inmaduras. Aquí se va a producir el proceso de selección y se van a eliminar todas las posibles células autorreactivas. Y solo las células que superen esa fase pasarán a la última y definitiva, que es en la que se coexpresan inmunoglobulina D e inmunoglobulina M. Esta es la célula B madura que sale de la médula ósea a la circulación sanguínea. Vamos a ver en estas fases cómo es la expresión de BCR, aunque lo hemos visto ya casi en la anterior para que se os quede muy claro. La célula precursora linfoide no tiene BCR. Se reordenan segmentos de J, eso significa que todavía no hay BCR en la superficie. Se van reordenando los segmentos VD, en esa fase no hay B en la superficie. Si esta se supera, hay un prereceptor, como acabamos de ver, pre-BCR. Y a partir de ahí se empiezan a reordenar las cadenas ligeras. El receptor se esconde, es la célula pre-B pequeña, y si el bien kappa o alternativamente lambda consiguen una expresión adecuada, se empezará a expresar inmunoglobulina M en la superficie. Se produce la selección clonal de las células que van a ser útiles, se eliminan las que no lo van a ser y pasaremos a la fase de B madura, que salen a la circulación. Así que aquí os queda muy claro cuál es la secuencia de las recombinaciones somáticas que se producen durante la maduración B. Y en esta siguiente vamos a ver lo mismo, las mismas fases de maduración, pero cómo se van expresando diferentes proteínas que participan en el proceso madurativo. Fijaros, las recombinasas RAC1 y RAC2, os recuerdo que forman un heterodímero, que es en el fondo el bombo, el sorteo, el azar, porque eligen una secuencia señal al azar. Pues bien, esas enzimas se van a expresar junto con la nucleotidil terminal transferasa, que añade nucleótidos, en dos fases principalmente: en el momento de reordenamientos de cadenas pesadas y en el momento de reordenamientos de cadenas ligeras.
la cadena lambda 5, que es la que sustituye, se va a expresar en distintas fases, pero se apaga su expresión a partir de la fase grande, y por último, las cadenas acompañantes del receptor, os recuerdo que son CD79, se van a expresar durante casi todo el proceso, igual que CD45 e igual que BTK, que es la tirosinquinasa del linfocito B o tirosinquinasa de Bruton. ¿Y por qué de Bruton? Pues porque su ausencia produce la patología llamada síndrome o enfermedad de Bruton y que veremos en píldoras posteriores. Así que todo este complejo de proteínas son acompañantes e, insisto, se expresan en casi todos los pasos de diferenciación. ¿Cómo es la secuencia de reordenamientos en los cromosomas? Hemos dicho que DJ en primer lugar, y este reordenamiento suele ser fructífero. A continuación se reordena V con D. Si en el primer cromosoma funciona, perfecto, pasaríamos al paso siguiente, pero si no funciona, tenemos un segundo cromosoma 14 en el que intentarlo. Si en este segundo cromosoma 14 funciona, pasaríamos al paso siguiente, y si no funciona, ¿qué pasa? Pues la célula muere. No es un posible linfocito B si es incapaz de reordenar VDJ en ninguno de sus dos cromosomas 14. Pero si lo ha hecho en alguno de los dos, seguimos con el proceso. Empezaríamos a reordenar la cadena ligera, empezando por capa. ¿El primer cromosoma 2 funciona el reordenamiento? Tenemos inmunoglobulina completa. ¿No funciona? Utilizamos el segundo cromosoma 2. ¿Se reordena capa? Tenemos inmunoglobulina completa. ¿No funciona? Pues nos vamos al cromosoma 22. ¿Se reordena la primera posibilidad de lambda? Perfecto. Tenemos inmunoglobulina completa con lambda como cadena ligera. ¿No funciona ese reordenamiento? Vamos al segundo cromosoma 22. ¿Se reordena ese cromosoma? Perfecto. Tenemos la inmunoglobulina con cadena lambda. ¿No funciona ese segundo 22? Pues la célula no puede proseguir la diferenciación, no hay linfocito B posible. Si no hay cadena ligera posible, no hay linfocito B posible, pero como veis hay 4 cromosomas. Lo que sí es importante es que en el momento que alguno de los cromosomas consigue un reordenamiento productivo, se para el proceso en los demás. De modo que al final, en este linfocito B, solo se va a expresar una única cadena pesada y una única cadena ligera, una única inmunoglobulina. A esto se le denomina exclusión alélica. Hemos repasado la diferenciación de linfocitos B en la médula ósea, cómo se suceden los eventos de recombinación y la expresión del BCR o sus precursores, cuál es la expresión de las enzimas involucradas en las distintas fases y la diversidad del receptor en las mismas. Hemos hablado de la expresión de las distintas proteínas señalizadoras acompañantes del receptor y por último hemos visto el algoritmo de cómo se suceden los reordenamientos en una célula B para cadenas pesadas y ligeras. Si todo esto te ha quedado claro, deberías saber responder a lo siguiente. ¿Cuáles son los dos primeros segmentos de la cadena pesada que se reordenan? ¿Qué cadena ligera intenta reordenarse antes para construir una inmunoglobulina completa? ¿A qué llamamos exclusión alélica en los linfocitos B? ¿En qué fase del desarrollo se expresan las enzimas RAG o la enzima TDT? ¿En qué fase del desarrollo hay un llamado prereceptor o pre-BCR? ¿Y cuál es la falsa cadena acompañante? ¿Cómo se denomina? ¿En qué fase se expresan las proteínas de activación tales como CD45 y CD79? Y por último, ¿qué significan las siglas BTK? Bueno, como siempre os digo, si todo esto quedó claro, pasad a la píldora siguiente, pero si tenéis alguna duda os recomiendo repasarla primero. Hasta la próxima.